de las Naciones Unidas y, por supuesto, con un paso relevante frente a los inversores de Wall Street. ¿Qué tal, Liliana? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Acaba de terminar la presentación del presidente Milei, que viste que hoy va a tocar la campanita en la bolsa, pero Sí. previamente habló ante 200 inversores aproximadamente y, por supuesto, ratificó un discurso que nosotros acá en la Argentina conocemos bien, que es el tema de no negocia el déficit, o sea, déficit cero. Por supuesto, hizo elogios al equipo económico, al cual también mencionó a Santiago Bausili, y destacó en otro tramo a la ministra de Seguridad, digamos, un estilo de discurso que nosotros conocemos bien, pero ante un público que obviamente para Argentina es importante. Yo no digo que después de escucharlo a Javier Milei van a venir volando a invertir, en absoluto estoy diciendo eso, pero es bueno que Milei o gente del equipo económico empiece a hablar con los inversores, quizás probablemente va a ser más interesante las reuniones que mantenga. Recordemos que Claro. está en este momento el ministro de Economía junto con el presidente, esas reuniones más privadas donde seguramente los inversores podrán plantear las dudas que uno conoce que tienen Claro, parece respecto auditorio, de eso. Liliana, que venga un presidente argentino a decir vamos a tener superávit fiscal y es mi prioridad y es lo más importante. Digamos que eso es algo que nunca les ocurrió, digamos que nunca escucharon de boca de un argentino. Que nunca escucharon y con algo muy interesante que lleva resultados. Son 8 meses que tenemos nosotros superávit. O sea, no Claro. es una promesa, hoy es una realidad. Por lo cual más de uno se puede preguntar, bueno, si han hecho semejante ajuste en condiciones tan adversas socialmente, etcétera, bueno, es de suponer que si la economía empieza a repuntar, con más razón lo van a mantener. Porque recordemos que en alguna época hemos tenido superávit, no nos vayamos tan lejos. Cuando era la dupla Néstor Kirchner-Roberto Labaña, tuvimos los famosos superávit gemelos. ¿Qué es lo que lo hizo abandonar esa buena senda macroeconómica? Bueno, que se acercaban las elecciones legislativas. Da un Claro. paso al costado Roberto Labaña, comienza todo el proceso electoral por las legislativas y ahí es donde Y esa regla comienzan a de oro licuarse los dos empieza. superávit también. Exactamente. Y ahí empieza a pesar en ese momento, antes de irse Labaña del gobierno, ya la inflación, que era muy baja, era Sí. irrelevante respecto de lo que después pasó, empezaba a asomar como una preocupación macro. Y bueno, y después apareció Guillermo Moreno, ¿se Claro, acuerdan? ¿puede llegar a repetirse algo de esto? Digo, previo a las No, legislativas, ¿puede llegar a cambiar algo el gobierno para no ser derrotado en las legislativas, no? es muy buena tu pregunta, Mariano. Conociendo, tengo, digamos, la suerte, lo conozco bastante a Javier Milei. Conociendo a Javier Milei, economista, te digo rotundamente que no. Conociendo a Javier Milei, presidente, te insisto con el no. No te digo rotundo, pero te insisto con el no. Su pensamiento es absolutamente en contra del déficit. Esto está claro y además fíjense que en el presupuesto está planteado de esa manera. Ahora, también es cierto que una parte importante del gobierno sostiene que es muy importante obtener muchas bancas para seguir con toda una transformación. Ahora, el mejor escenario, pero vamos al mejor escenario electoral, pero así les va bárbaro al gobierno, puede llegar a obtener 60 bancas. Con lo cual, digamos, O sea, Sí, Milei sabe que hasta el claro. último día de su mandato va a va a gestionar con necesitar, minoría en ambas cámaras, eso, aun cuando le vaya muy bien exactamente. el que viene. Y, y te estoy hablando que le fue bárbaro, que hoy por hoy te diría que si todo sigue medianamente la economía en este carril, yo te diría que no hay muchas perspectivas para que le vaya mal. O sea, más de un economista está sosteniendo que ya se habría llegado al piso de la recesión, que ya ahora empieza, obvio, desde una base muy mala, pero bueno, una cosa es seguir cayendo o estancarte y otra es empezar Claro. levemente a repuntar, y que también la inflación, si bien ha subido el mes anterior,
Esta vez alimentos y bebidas no estarían este mes, ¿no? No estarían registrando muchas subas. Sí tenés el impacto de los regulados, claramente, ¿no? El tema tarifario, pero en líneas generales todo indicaría que estamos yendo hasta una situación de estabilidad hacia fin de año con baja en inflación. ¿Por qué considero que es importante esta gira en particular? Milei ha ido muchas veces a Estados Unidos, pero esta está más focalizada, más allá de que el discurso en las Naciones Unidas, lo que vamos a escuchar es a un Javier Milei con otro tipo de discurso que se conoce bien, que es un cuestionamiento muy serio a las organizaciones multilaterales. En particular, ya tuvimos un antecedente con Diana Mondino rechazando la agenda internacional, que básicamente es ecológica en su corazón. Pero lo que vamos a escuchar de Javier Milei es un Javier Milei cuestionando el rol de los organismos multilaterales. ¿En qué aspectos? Por de pronto Venezuela, claramente, Claro. pero por de pronto, en el fondo, estos organismos, y cuando digo estos organismos me estoy refiriendo a Naciones Unidas, el Fondo Monetario, el Banco Mundial y un montón de organismos más, la FAO, los que ustedes quieran mencionar, no, y dicho no por mi ley únicamente, no estarían acompañando los cambios, las transformaciones que está teniendo el mundo en todos sus aspectos. Es como que se han quedado bastante, mismo si podemos analizar el tema del fondo, se nota en un análisis que quizás está no contemplando un mundo diferente con la irrupción tan fuerte de la tecnología, en el caso de la inteligencia artificial. Digamos, es como que los organismos se han convertido en una casta internacional, pero en una Claro, casta lo que que ocurre están... allí, Liliana, es que mientras vemos algunas imágenes del presidente Milei llegando a este encuentro que recién describías con los inversores de Wall Street, lo que ocurre es que también ese reclamo o ese reproche hacia los organismos internacionales suele hacerlo aquel que no les debe. El problema es que nosotros es a quienes más les debemos, ¿no? O sea, ponerse a reclamar sobre el diseño del Fondo Monetario cuando sos su principal deudor, ahí vamos a estar complicados. Digamos, sí, es cierto lo que vos decís, pero vos viste como para bailar un tango se necesitan dos. Sí, eso El seguro. fondo es responsable de haber prestado, Claro. si querés, irresponsablemente a Argentina. Porque recordemos que el Fondo Monetario nace, después de Bretton Woods, con la idea de ser un equilibrio por desfasajes financieros. Bueno, no estaría cumpliendo y Al menos ante con, restricciones con la externas. Argentina está claro que no ocurrió. Ahora, ese reclamo no lo tendrían que hacer Japón, Alemania, Estados Unidos, que son los que pusieron la plata, porque nosotros somos los que agarramos la plata. Es que, bueno, de alguna manera, vos sabés que en el 2008 casi el fondo se vio muy seriamente cuestionado. Y yo creo que hoy, por los papers que estoy leyendo, empieza a haber un cuestionamiento al fondo. Y Argentina, como siempre, le trae buenas noticias a la burocracia del fondo, porque somos el ejemplo. Claro. En el 2000 fue lo que modificó muchas pautas en el Fondo Monetario, la crisis con Argentina. Ahí fue que se empieza a introducir un concepto que hoy ya lo tenemos incorporado, pero que el fondo no lo tenía hasta ese momento, que los programas eran ownership, o sea, lo hacían los países. Hasta el 2000 no era así, no era así. Si bien en la práctica el equipo económico de un país con el equipo del fondo supuestamente se sentaban a diseñar un programa económico, en la práctica tenía un fuerte peso el fondo. Con la crisis de Argentina y la famosa frase, ¿se acuerdan? Mea culpa, que dice Kölner, cuando viene a la Argentina, comienza todo un proceso interno en el fondo para discutir qué errores cometen, porque no lo cometen solo en Argentina. Y ahí comienza el concepto de ownership, vale decir, cada país es el que propone un programa económico y el fondo le puede decir esto me parece bien, esto me parece mal. Pero que quede claro que el fondo no te impone el programa, el fondo te lo aprueba o te lo desaprueba, pero el programa es tuyo. Es tuyo, ownership. Eso no pasaba antes del 2000. Ahora el fondo
porque nosotros este es un tema que lo tomamos como común, no le dimos no lo ponderamos, digamos. El que Rodrigo Valdés, director del hemisferio occidental, tenga que ocuparse de todo el hemisferio menos Argentina, no es usual, no es habitual, no es algo que ocurre todos los días. Ahora, ¿por qué el fondo concedió a las críticas serias que hizo Javier Milei? Porque encontró elementos que darían a pensar que claramente este funcionario no estaba siendo objetivo profesional. Ahora, también hay un cuestionamiento a que Argentina, con Rodrigo Valdés también, a Argentina le otorgó y le permitió muchas cosas en la macro a Sergio Massa o Alberto Fernández, digamos, que era claro que no eran conducentes. El tema de los puts, por ejemplo, Claro. va a ser muy difícil explicar por qué los autorizaron. Entonces, en este momento también hay una revisión interna, y no me refiero a esa auditoría que vieron que trabaja por separado, Sí. en que siempre Eso un año o 2 suena años más para después, las cámaras, ¿no? Eso suena más para claro, las y cámaras. 2 años El después tema te es la viene a revisión de contar las lo mal que decisiones. hicieron. Sí. E incluso Ahora, el nuevo programa, ¿no?, que Argentina le tiene que presentar al fondo. yo creo que hay una, no creo, tengo información de que hay una discusión interna un poco respecto a cómo está el fondo encarando los vínculos con los países y cuán efectivo es, porque por suerte la economía es mesurable. O sea, nosotros podemos evaluar que desde que nos prestaron con Mauricio Macri hasta Alberto Fernández, fin del mandato, y la verdad la plata del fondo no sirvió para nada. Claro, eso está clarísimo, eso está clarísimo. Ahora, Liliana, ¿qué pasa con el corto plazo para el gobierno y sobre todo para el equipo económico, juntando dos temas? El primero es la presentación del presupuesto, digamos, una negociación durísima y que va a marcar realmente qué es lo que viene, incluso qué es lo que viene en materia política para Milei, ¿no? Cuánta flexibilidad va a tener para negociar. Y segundo, lo que viene contando Mariano toda la mañana, el tema del blanqueo. ¿Qué va a pasar con ese ingreso de dólares? Y sobre todo, ¿cuánto de eso va a quedar y cuánto se va a ir? Y la prórroga, ¿no?, del blanqueo, que cada vez está, prórroga, digo, claro. ya... Bueno, uno que ha cubierto muchos blanqueos y moratorias en este país, sabe que la última semana, aunque un poquito antes, conoceremos si se prorroga. O sea, yo creo que si se prorroga, que puede ser que se prorrogue, porque siempre pasa lo mismo, la última semana viene todo el mundo, se tira de palomita el blanqueo. Y que el blanqueo realmente es muy conveniente, no ha sido difundido lo suficiente, digamos que son temas complejos y la gente tiende a recurrir, aunque sea al consejo de un contador, por lo cual yo creo que sí lo van a prorrogar. Cuando vos lo preguntás, silban para arriba, no te dan bolilla, no te contestan, y es lógico porque deben querer que continúe el ingreso ante la perspectiva de que termina a fin de septiembre. Ahora, ya está ingresando a un nivel de 500 millones de dólares diarios producto del blanqueo, no es poco, y pensá que siempre lo mayor, lo más fuerte ingresa hacia el final. Claro. Yo hoy escribí una nota donde explico cuáles son, que a mediados de octubre el equipo económico va a tener indicadores para evaluar cuándo o cómo ir saliendo del cepo. Hay un punto importante. Argentina no va a salir del cepo que un día nos vamos a levantar, ya está, ya se acabó, no hay ninguna restricción. Van a ser salidas, aperturas cada vez más, pero no va a ser un día levantaron la tranquera, ya está. Hasta que un día va a estar toda la tranquera levantada. Pero a mediados de octubre el equipo económico tiene varios indicadores muy interesantes para evaluar. ¿Cómo viene la recaudación? O sea, si es cierto que la actividad empezó a repuntar, la recaudación te lo va a reflejar. ¿Cómo viene la recaudación estrictamente por el blanqueo, moratoria, bienes personales? ¿Cómo viene la inflación, la tendencia de la inflación? Ya vas a tener datos, una idea claramente de cómo podés ir. ¿Cómo están los tipos de cambio que estamos observando que prácticamente la brecha se achica cada vez más? Y ya se sabe que en octubre
el Fondo Monetario va a tomar una resolución favorable sobre los sobrecargos. A priori se estima, en base a la información que se maneja, de que ese ahorro va a significar unos 300 millones de dólares al año. Y a su vez ya conocimos la baja de los 50, la suba, perdón, de los 50 puntos de la Reserva Federal. Claro. La baja, perdón. Esto también significa un ahorro importante para Argentina. Entonces, todo este combo, más algún otro indicador que pueda haber, el ingreso por RIGI, ¿sí? Algún tipo de ingreso que pueda venir por eso va a dar una idea al equipo económico cómo está parado respecto a las reservas y cómo está parado respecto a los depósitos en dólares. Fíjense cómo vienen aumentando. Todo esto... Déjame ahí hacer un paréntesis, porque digo, hay un tema reciente, todos los datos que tiraste, que van a ser los datos clave de octubre, recaudación, brecha cambiaria, blanqueo, fondo monetario, digamos, de todo eso, lo que hasta ahora nunca le dio ninguna alegría al gobierno es la recaudación, digamos. Allí es donde no se termina nunca de ver ninguna señal positiva, en el sentido de que hasta ahora el gobierno viene sosteniendo el ingreso gracias al impuesto país, que está desapareciendo, ya se redujo y se sabe que va a terminar a fin de año, pero digamos, ahí en la recaudación, sobre todo los impuestos atados a la actividad, hablamos de IVA, hablamos de impuesto al cheque, digamos, ahí es donde no se termina no termina de aparecer nunca ningún dato positivo. Por eso te digo que para ellos es muy importante, mediados de octubre, cómo viene la tendencia. Por eso marqué recaudación tributaria. Claramente vas a tener un distorsivo, que es todo lo del blanqueo, por eso lo separé, claro, ¿no? Dije... Y por otro lado, si realmente empieza a haber un repunte de la actividad, se tiene que reflejar en la recaudación, como vos bien mencionás, en el IVA, por ejemplo, el impuesto al cheque. Sobre todo porque la promesa del impuesto país de cesa a fin de año, eso ya está claro. De hecho, fíjate que el presupuesto no lo contempla. Todos esos factores son los que los van a llevar al equipo económico a ver cómo van a seguir destrabando el cepo. Si bien es cierto que se crece con el cepo, se puede crecer con el cepo. En el equipo económico, puertas adentro, te dicen, pero escúchame, sin cepo se va a crecer mucho más y mucho más sostenidamente. Entonces, claramente, no es que el objetivo de liberar el cepo esté postergado, nada que ver, simplemente no quieren afectar los buenos resultados que se ha tenido hasta ahora, entonces por eso si querés son más conservadores en ir liberando. También vos tenés por un lado el cepo, pero por otro lado tenés un montón de normativas y de regulaciones que pueden ayudar a ir destrabando también la economía. Uno tiende a pensar, lógicamente, con cepo, quién va a invertir, etcétera, pero también han descubierto que hay un montón de regulaciones, normas, algunas ridículas, que venían trabando a inversores institucionales, claro, serios, que digamos, no están acostumbrados a normativas tan ridículas, que siempre todo tiene un costo, ¿eh? Alguien lo paga. El impuesto a país que se va a quitar para el dólar también, ¿no? Con lo cual hoy el 30% a partir de enero, con lo cual el 30% de impuesto a país al dólar ya no va a estar más, y va a quedar solamente el 30% de retención de ganancias en el dólar. ¿Cómo sería? Eso no te lo puedo contestar porque no lo sé, Mariano, porque la verdad no sé cómo van a... Por eso te digo que la información que tengo es que a mediados de octubre van a tomar alguna decisión en función de todos estos datos, porque ellos saben que el 30 de diciembre se acaba el impuesto país. ¿Iremos a un tipo de unificación cambiaria? No lo sé. Pero claramente, si los indicadores que ellos tienen les da una tendencia positiva, por ahí tenemos algunas medidas importantes respecto del cepo. Bien, y está claro que eso, la decisión a tomar es ahora, digo, si ya sabés que el 31 de diciembre vas a tener que abandonar un impuesto que hoy te representa entre el 4 y el 5% de la recaudación total, es decir, muy importante. Exactamente. Bueno, Liliana, por eso vos tenés que marchar, vos tenés que marchar. Ellos están haciendo está cálculos. Claro.
Ellos están haciendo cálculos. Ahora, por eso te dije que a mediados de octubre, con los datos duros, Claro. bueno, esto les da una tendencia, digamos, y esperemos que sea positiva, y si no, bueno. O sea, lo que sí yo observo siempre, tanto de Milei como del equipo económico, es prudencia. No por apurarse se pierda todo lo alcanzado. Bien, está clarísimo. Por último, Liliana, vos que caminás ahí esos pasillos del Ministerio de Economía, finalmente, después de un proceso rarísimo que arrancó allá por junio con la renuncia de Joaquín Cotani, después con una designación casi de palabra de José Luis Daza. Esta semana que pasó, José Luis Daza se transformó en el nuevo viceministro de Economía de la Argentina formalmente. Para agregarle más rarezas al tema, José Luis Daza es chileno, nació en la Argentina, pero se crió en Chile y desarrolló toda su carrera. De hecho, podría haber sido ministro de Economía de Chile si hubiera ganado las elecciones José Antonio Kast. José Antonio Kast es algo así como el Milei de Chile, el candidato de la ultraderecha de Chile. Exactamente. Digo, ¿qué sabes de eso? ¿Cómo llega? ¿Por qué llega? Y sobre todo, ¿por qué este proceso tan raro de demorarse tanto tiempo a anunciarlo, pero que tarde casi 3 meses en salir su decreto de designación? ¿Vos sabés que, viste que además habló públicamente? Sí. Y realmente suena raro escuchándolo hablar, porque claro, tiene habla como un chileno. Claro, el Tiene la acento, tonada sí, chilena, sí. naturalmente, claro. Entonces suena raro, pero bueno, está en el equipo económico. Era una aspiración de Toto Caputo de incorporarlo. Él tenía trato con él y hablaba mucho con él. ¿Por qué se demoró 3 meses su designación? Es algo que te lo debo. En un momento dado no quedaba claro quién frenaba. Y yo hoy no quiero ser irresponsable y decir lo frenaba fulano o perengano, porque la verdad no tengo en claro a quién le molestaba y no ponía el gancho para el nombramiento. No se entendió nunca. Probablemente la demora en la designación tendrá que ver con cuestiones más vinculadas. Recordemos, y estoy haciendo asociación, que el cuestionamiento al Fondo Monetario es por un funcionario chileno. Bien. Recordemos, ¿no? Casualmente. Ahora, la incorporación de Pasos, ay, se me fue el nombre, de Pasos. De José Luis Daza, Daza. Pero digo, ahí linkeás la negociación con el fondo y la salida de la negociación de un funcionario chileno del fondo relevante con la llegada de Daza. Es que yo no tengo una respuesta clara por qué se demoró 3 meses la firma, que es un trámite, es una firmita, claro, es un de un decreto. funcionario tan querido por Toto Caputo. Sí. Y de tanta relevancia, ¿no? Porque recordemos que además es quien tiene a su cargo dentro del equipo económico el diseño del plan económico, digamos, la secretaría o el viceministerio, como suele decirse, es eso. Es el viceministro. Es el viceministro. O sea, yo sinceramente nunca supe y se las debo, pero es como, viste, cuando vos preguntas algo y te dicen, no, ya va a salir, y no lográs detectar quién lo frenó y cuál puede ser cuál puede ser la razón de ese freno. Por eso me permití asociar, porque recordemos que en el mismo periodo se negoció con Cristaldina Georgieva sacarlo al director del fondo del hemisferio del departamento del hemisferio occidental, claro. Porque, y una de las críticas era que era chileno, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. Pero insisto, perdónenme lo poco serio, pero es como que hice una asociación. No, pero está claro que hubo una situación muy extraña. Por otra parte, también siempre se habla, y algunos funcionarios inclusive con más historia dentro de la función pública, siempre resaltan lo importante que es cómo Milei elogia a sus ministros en público, siempre. Y en el caso de la economía, bueno, dice que Caputo es el mejor ministro de la historia
que Federico Sturzenegger es un coloso, que el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y Santiago Bausili son también dos funcionarios excepcionales, casi con una actuación heroica. De Daza no hablo nunca, me parece, ¿no? Eso habrá que seguirlo. No, habrá que seguirlo. Sí sé que a su vez Daza tiene mucho, académicamente nadie lo puede cuestionar, que claramente tiene una mirada liberal, pero que tiene muy buena sintonía con el equipo económico. O sea, jamás lo hubiera incorporado Toto Caputo. A Cotani lo trae Caputo también. Sí. Sí, Cotani muy referenciado en Cavallo, ¿no? También, muy referenciado en Domingo Cavallo, pero digamos, y justo su salida coincidió con las primeras críticas de Cavallo al plan. Claro, pero en realidad nunca se integró bien. Debo reconocerlo, yo lo vi, como sabes que yo me acuerdo de Cotani de la época de los 90. Claro. Y viste como que quizás mucho tiempo fuera del país, la dinámica de manejar un ministerio de Economía o de estar al frente de un ministerio en un país como la Argentina no debe ser la misma de los últimos casi 20 años de Cotani, además un hombre ya grande, ¿no? Seguro y uno que se sí. vuelve más perezoso, no perezoso, pero más conservador seguramente. Seguramente Nunca se integra. que algo de eso hubo, pero está claro que no sintonizó al menos con el modo de gestionar de Milei. Lili, muchísimas gracias por toda esta data, te mandamos un beso. Gracias a ustedes. Bueno, allí Liliana Franco, como siempre, con la información de esas cosas que uno sabe cuando camina los pasillos del Ministerio de Economía y de la Casa Rosada. Lo cierto, me quedo con esto, Mariano, mes de octubre clave por resultado del blanqueo y, por supuesto, por ver qué pasa con la brecha cambiaria, ¿no? En base a eso, el gobierno puede empezar a modificar sus próximos pasos si tiene buenos resultados en ese sentido. Mirá lo que pasó el jueves y viernes de la semana pasada, ¿no? Que cuando el MEP llegó a 1.195, debajo de los 1.200, ya rápido empezaron órdenes de compra, como que es muy difícil estabilizarlo, al menos en